y con mucha verdad, nada de mentira. ...14 minutos han pasado de las 5 de la tarde... ...seguimos en Sobre las Cartas la Mesa... 23 23 51 06 32 es el número de esta radio líder 97.7 www.fmliderlujan.com.ar, donde pueden escuchar online o descargar la aplicación para escucharnos desde cualquier rincón del planeta. Y tengo el honor, el gusto de presentar a Juano Agostino, nuestro columnista de géneros disidentes, aquí presente en el estudio. Hola Juano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Manu? Juano es psicólogo y profesor de psicología de la Universidad de Morón y va a estar preparando semanalmente una columna. Bueno, Juano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, la columna que vamos a presentar hoy, como bien dijiste, es de géneros, es de disidencias. Vos me hiciste recién la presentación, es una presentación posible, ¿sí? Como psicólogo, como profesor, egresado de una casa de estudios en particular, ¿no? Y todo esto va ya formando una imagen o me va preparando para una posible lectura de quién soy y del lugar de donde hablo. Pero siempre toda lectura con respecto a las identidades es arbitraria, ¿cierto? Porque podrías haberme presentado también de otras maneras. Sí, como un amigo. Como un amigo, como un apasionado de la lectura, como un aficionado de la jardinería, digo, ¿no? Es infinito cómo uno puede ir presentándose y cómo uno va construyendo también ese lugar desde donde habla. Entonces mirá qué bueno la presentación que te di para darte pie a dar el primer concepto de la columna. A poder tal cual empezar a sembrar un poco la matriz de lo que va a ir esta columna que tengo pensada, ¿no? Como bien dijiste, bueno, soy psicólogo, aunque yo ya a estas alturas siempre digo que estudié psicología, ¿no? Voy generando una desidentificación, como que ese título consumiera toda mi identidad y yo me cerrara o me plegara en eso. Es un aspecto de mi vida, es una instancia que transité y me da algunas herramientas como para poder hablar. La psicología, hay que decirlo, tiene una larga tradición en relación a construir identidades, a marcar personalidades, a construir subjetividad. Mi propósito, mi trabajo en estos momentos es tratar de fugar de esas identidades, tratar de escapar un poco a esas estructuras fijas, ¿no? Y estables que dicen quién somos y poder ver qué pasa, arrojarse y ver qué pasa. Juano es un nombre también que es muy de amigos. En los ámbitos más académicos me conocen como el profesor Agostino o como Juan Facundo. Familiarmente me conocen como Facu. Juguete roto es el nombre que también ahora estoy usando, ¿sí? Sin embargo, son todas identidades mías, todas cohabitan conmigo, yo soy un poco de todo eso. Es un poco dar cuenta de sí mismo, ¿no? Qué difícil que es. Bonita, bueno, sí, vino bien entonces la presentación para empezar a despertar el espíritu crítico, que era la idea de esta columna. Cuando la arreglamos fuera de aire dijimos justamente no venimos acá a tirar la posta, venimos a este espacio a despertar el espíritu crítico. Y bueno, empezamos criticando el concepto de identidad. Como loco. Bien, para pensar un poco, ¿no? Cómo ir deconstruyendo estas identidades fijas que se nos presentan, que ¿no? Esta pregunta policial por excelencia, identifíquese, ¿quién es? Claro. Ir pensando, para poner hoy sobre la mesa, el concepto de interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es una nueva forma de abordar los estudios en ciencias sociales, particularmente en lo que a mí me compete es ver el giro interseccional en los estudios de género, ¿sí? ¿Y por qué es importante la interseccionalidad? La interseccionalidad es muy importante porque nos hace poder ver, poder identificar
estructuras que no son fijas, ¿no? Contra posturas más radicales, ¿no? Que podrían pensar, por ejemplo, el feminismo de los 60 o de los 70 conceptualizaba a la mujer como una clase sexual, o sea, la mujer en su totalidad, ¿sí? Como una clase sexual que estaba oprimida por otra clase sexual que serían los varones. Pero estas posturas, si bien sirvieron, dieron conceptos muy importantes para la teoría, como es pensar el patriarcado, la heterosexualidad como régimen político, ¿sí? Y las violencias que sufren ciertos cuerpos por ser leídos con una categoría de sexo, también quedan cortas, ¿no? Y en la actualidad esta mirada interseccional nos permite ver cómo, además del género, también estamos atravesados por la raza, tal vez estamos atravesados por la clase, sobre todo esas tres como importantes: género, raza y clase. Y después podríamos buscar muchas más categorías: sexualidad, nacionalidad, diversidad funcional, discapacidad, ¿no? Porque si nos cerramos en una cuestión mucho más dura, pensamos que las mujeres en sí como clase son oprimidas, estamos perdiéndonos de que las mujeres también son leídas de otras formas. Hay mujeres blancas y mujeres indígenas que no tienen los mismos privilegios. Hay mujeres blancas que son pobres y mujeres blancas que son ricas. O sea, vamos complejizando mucho más toda esa variedad que va construyendo identidades y que son ficticias, ¿sí? Son lecturas sociales sobre los cuerpos. A ver, lo mismo con el racismo, no solamente quedarnos con una cuestión del sexismo, podemos pensarlo o trasladarlo directamente al racismo y va a tener la misma implicancia. Ser una persona negra en África no es lo mismo que ser una persona negra en Estados Unidos, ¿sí? No. O ser un niño en el siglo XVIII no es lo mismo que ser un niño en nuestra contemporaneidad, ¿sí? Por eso siempre estas clases que vamos pensando, ¿sí? Que van construyendo identidades, no son fijas, no son esenciales, no construyen una esencia de lo que uno es, sino que están ubicadas en un tiempo, en un espacio y en una cultura. Por esto mismo te decía recién, ¿no? Los del siglo XVIII, ser niño no es lo mismo que ahora, bueno, en fin, categorías raciales, que la categoría racial se construye en otro contexto. Se va ampliando un poco el concepto binarista propuesto por la filosofía aristotélica, digamos, ¿no? Ya no es tan negro-blanco, mujer-hombre. Exacto. ¿Cuál es el otro? Amo y esclavo. Amo y esclavo. Como para dar un paneo general, ¿no? de la cuestión. Es que es muy difícil también escapar de esto y la idea de esencia está tan marcada en nuestra forma de poder leer la realidad, ¿no? En la forma en la que tenemos matrizada ya la realidad, porque esto viene de hace muchísimos años. En Occidente se construye, ya siglo V antes de Cristo, Aristóteles en la Política, ¿sí? Escribe que el orden social se va a sostener en base a tres conjunciones naturales: que el adulto es superior al niño, que el hombre es superior a la mujer y que el amo es superior al esclavo. Y si cada uno cumple con su virtud, no hay ningún problema. O sea, la virtud del amo es mandar y la virtud del esclavo es obedecer. El problema es cuando los esclavos quieren mandar a los amos, ¿sí? O el adulto, cuando pone una norma a un niño, cuando el niño se opone a eso, ¿sí? Porque la virtud del niño sería obedecer, o la de la mujer al hombre. Entonces nosotros ya venimos matrizados con estas concepciones aristotélicas, ¿sí? Y el binarismo que esto también construye, porque todo lo que es la lógica aristotélica está basada en tres principios básicos, que es el principio de identidad, A es igual a A, el principio de no contradicción, no puede ser A y no A al mismo tiempo, ¿sí? Y el principio de tercero excluido, todo lo que es A no es B y todo lo que es B no es A. Si así lo pensamos con cada una de estas categorías que nombré, bueno, todo va teniendo sentido, ¿sí? Con el género, sobre todo, todo lo que es filosofía de género y estas nuevas corrientes que están imponiéndose, se tienen como fundamento romper un poco con estas lógicas binaristas, ¿sí? Con estas miradas androcéntricas, fundadas, o por lo menos registradas ya hace más de 2500 años. Tengo la esperanza de que sea la física cuántica esta que se está desarrollando al día, en estos tiempos se viene desarrollando mucho, que, demuestra química y físicamente que las cosas
pueden ser A y B al mismo tiempo mientras no las estemos viendo. Esta es la propiedad número 1 de la física cuántica, que viene a romper con la física newtoniana. Quizás sea un primer paso para eliminar también un poco el binarismo de nuestra matriz filosófica. Porque cuando la ciencia lo empieza a demostrar, ya como que toma otro color, ¿no? Pero ese binarismo no solamente es una matriz filosófica que no impacta en la materialidad de nuestros cuerpos, porque el binarismo con respecto al género, que solamente existen dos tipos de cuerpo, un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, un cuerpo macho, un cuerpo hembra, ¿sí?, tiene materialidad en la construcción constante de nuestra propia performatividad, de la forma en la que nos movemos, en la que nos presentamos en el espacio público, de la forma en la que vamos a ser leídos también en el espacio público. Y como categorías antagónicas. Fíjate, nacimientos intersexuales, ¿sí?, que tienen una prevalencia muy importante. Hay un nacimiento, según las estadísticas, tengo estadísticas de hace 10 años, habría que ver actuales, pero hay nacimientos intersexuales, 1 cada 20.000 nacimientos. Más o menos es la misma proporción que nacimientos de personas pelirrojas. Mirá, es un montón. Sí. Buen dato. La intersexualidad es todo otro campo que después lo podemos tocar en alguna columna en particular, ¿sí? Pero hay varios tipos de intersexualidad, puede ser genética, o sea, no hay ninguna alteración en los órganos genitales, pero de repente a la persona se le hace un cariotipo, ¿sí?, que es un tipo de análisis genético, donde aparece que tiene un cromosoma sexual más, no solamente XX o XY, sino puede tener, no sé, síndrome de Klinefelter, es XXY, o síndrome de Turner, XXX, son trisomías, o a veces monosomías, una sola X. ¿Y eso qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Sí? Es imposible encuadrarlo en un marco binario. Tal cual, la naturaleza no se presenta binariamente. No Claro. podemos pensar que estos nacimientos no son naturales, es naturaleza pura. Bueno, esto mismo está demostrando la física cuántica. Claro. Entonces ahí lo que nos lleva después a pensar cómo la estructura ya que está establecida heterosexualmente, donde divide los géneros en dos como en oposición, ¿no?, hace que se intervenga quirúrgicamente sobre estos cuerpos construyendo una vagina o construyendo un pene. Generalmente se construye una vagina porque es mucho más fácil, ¿sí?, hacer una vaginoplastía a un cuerpo que médicamente no puede leerse como hombre o como mujer. Entonces, si se ve, hay en protocolos médicos, hay una regla falométrica que mide cuán largo puede ser un clítoris o con cuán corto puede ser un pene. Si se ve que es un pene muy chico que no va a poder penetrar, que es una de las características que en los protocolos médicos aparece como experiencia de la masculinidad, poder hacer pis parado y poder penetrar. Solamente ser hombre sería eso. Y estamos hablando de esto, ¿sí?, en el 2020, sí, no estamos hablando de mil nada. antes de Cristo, estamos... son protocolos actuales. Actuales. Entonces, si va a haber lo que se llama como síndrome del micropene, ¿sí?, se construye una vagina. O sea, los cuerpos que aparecen naturalmente son intervenidos quirúrgicamente, técnicamente, científicamente, como para seguir sosteniendo los pilares de cuerpos legibles en esta oposición binaria de hombres y mujeres, machos y hembras. Para poder encuadrarlos en lo que está establecido. Entonces, retomo esto, no solamente son cuestiones filosóficas, sino que son cuestiones que impactan fuertemente en nuestro cuerpo, en la materialidad de nuestro cuerpo y en las posibilidades de vida que podamos llegar a tener también. Porque si un cuerpo, por ejemplo, no es leído en el espacio público con un género definido, esas personas sufren un montón de violencias, están expuestas a vivir vidas precarias. Van a estar más expuestos a la violencia callejera, más expuestos a la enfermedad, ¿sí?, a no poder acceder a sistemas de salud, a no poder a asistir al sistema de educación, a ser rechazados por su familia, ¿sí? Estamos hablando de minorías que van a caer en la marginalidad. 28 minutos, pasaron de las 5, estamos con Juan Agostino, que es nuestro columnista de géneros disidentes. No voy a volver a darle una presentación con identidad, porque justamente estuvimos criticando el concepto intrínseco de identidad. Juano, hablando de minorías marginadas, estamos viviendo una pandemia que atraviesa el mundo entero y queríamos hablar un poco de la situación de estas minorías marginadas. ¿Está bien llamarlo minorías marginadas? Bueno, es también bastante polémico, ¿no? Porque a veces las minorías no son numéricas. De hecho, en los estudios de género se habla de las mujeres como minoría,
y la mujer Es el 50% de la población mundial. estadísticamente representa eso, no representa una minoría, ¿no? Así que las minorías son en relación a, bueno, al manejo en el espacio público, ¿sí? Y a las formas de ser leídas. Y en esta pandemia, sí, bueno, podríamos ya tener una perspectiva más crítica con el privilegio que representa poder llevar adelante estas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? El quédate en casa. Primero tendríamos que pensar que tenés que tener una casa. Sí, es como lavate las manos cada media hora, che, pero no tengo agua. Claro. Entonces, no están pensadas estas medidas biopolíticas para toda la población, sino para una población que es leída como humana, una población que es leída como un par antropológico. Pero hay otras poblaciones que seguramente se está esperando diezmar. La gente que no tiene casa, por ejemplo, ¿no? Están más expuestas a esta precarización de la vida de la que venía hablando. Y que si mueren no son vidas llorables tampoco, ¿sí? Porque eso también es cierto. Esto que hace un rato estaban hablando en Beirut y demás, en Medio Oriente en general, ¿sí? Mueren personas constantemente y no tiene el mismo impacto que si muere una persona en Francia. Así de triste O es. un manojo de personas en Nueva York. Es cierto, sí. ¿No? 100 muertos en Medio Oriente suena como algo normal. Sí. Cuando es igual de trágico que 100 muertos en cualquier lado, por supuesto. Sí. Por supuesto. Bueno, eso ya es complicado. Y hay poblaciones que van a estar más expuestas a esto. Además, todo este momento, ¿no? Y está recrudeciendo de alguna manera, está reterritorializando drásticamente movimientos de racismo, movimientos de xenofobia, movimientos de abuso policial también sobre ciertos sujetos. Bueno, el paradigma más fuerte que tenemos de este último tiempo es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de George Floyd. Con 2 millones de personas movilizadas, es la movilización más grande de la historia de los Estados Unidos después de las marchas contra la guerra de Vietnam en los años 60. Exacto. Pensando, o sea, que no es joda lo que pasó en Estados Unidos. No. Y pensando este problema desde esta perspectiva interseccional, ¿no? De ir buscando, a ver, hay una cuestión de raza que está clara, ¿sí? Uh-huh. Pero también hay una cuestión de clase, ¿sí? Porque los hogares blancos en promedio son 10 veces más ricos que los hogares negros en Estados Unidos. Otro dato ¿Sí? que no teníamos. Claro. ¿Pero por qué? Bueno, ahí hay que ver entonces cómo las instituciones van leyendo estos cuerpos que los construyen como extranjeros, como otros, ¿sí? Con una diferencia que sería la raza, ¿sí? Sí, Lo que racial. se construye como raza, esos cuerpos racializados, tal cual. Entonces, ¿cómo actúa el sistema penal con estos cuerpos? ¿Cómo actúa el sistema educativo con estos cuerpos? Bueno, y ahí hay un montón de situaciones críticas. Esto del asesinato de George Floyd, lo que puso en evidencia es eso. Bueno, hay más personas negras en la cárcel que en universidades en Estados Unidos. Otro dato trágico. ¿Qué? Digo, según la última estadística, el 16% de la población total de Estados Unidos son personas afrodescendientes. Uh-huh. Y el 40% de la población penitenciaria son personas negras. O sea, bueno, ahí tenemos un dato, ¿sí? Sin caer en una cuestión puramente estadística. Claro, ni política tampoco. Interseccionalmente tenemos que ver qué está pasando. Sí. Bueno, si estas personas ya parten de una situación de pobreza, y esto, bueno, en Estados Unidos es mucho más amplio, porque también hay que verlo, como dije recién, contextualmente, históricamente y demás, pero desde la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿sí? Las personas blancas ya contaban con propiedades. Entonces fueron por herencia acumulando. Las personas negras tuvieron que arrancar de cero. Por eso las personas blancas tienen más capital hoy en día, o son 10 veces más ricos esos hogares que los hogares negros. Exactamente. Juan, ¿te puedo traer de Estados Unidos para nuestro país vecino, Chile? Bueno, en Chile está pasando, es muy actual, ¿sí? Yo lo estoy siguiendo hace días, lo que está pasando en la región de la Araucanía, ¿sí? Donde hay referentes mapuches
que están reclamando su derecho a la soberanía de ciertas tierras, donde acá ya, digo, bajando a la latitud de nuestro hemisferio sur, donde pesa fuertemente la cuestión del colonialismo, ¿no? Ujú, sí. Decíamos recién en el norte, en Estados Unidos, la cuestión del racismo, cómo impacta fuerte. Bueno, acá todavía estamos con una cuestión de perspectivas colonialistas, ¿no? Donde hay gente que está reclamando territorios que le correspondían, donde tienen que occidentalizarse de alguna manera para poder acceder a los derechos que otras poblaciones de ahí tienen, que son nacidos también, porque en última instancia nosotros, a ver, no venimos de Europa, ¿no? Pero estamos occidentalizados, blanquizados, no sé cómo, Sí, cómo sí, poder sí. construir una categoría ahí que hable de eso y que se pierda nada este reconocimiento de personas en su justo derecho que estaban reclamando sus territorios, ¿sí? Que nada, bueno, tomaron las comunidades mapuches tomaron municipalidades, ¿sí? Y personas de civil, grupos de más de 100 personas con palos, fueron a golpearlos, ¿sí? La gente. población civil. Sí, la población civil. Bueno, que Un linchamiento. sí, un linchamiento, ¿Sí? una En pleno demostración estado de odio, cuarentena también. en Sí, pleno sí, estado sí. de cuarentena. Vos pensás que estos reclamos en realidad de las poblaciones originarias vienen desde antes de la pandemia. Y ahora en la pandemia, con el quédate en casa, cuando no tienen tierras, están reclamando Sí, no. tener tierras. O sea, cómo se agravó todavía más la situación, ¿no? Estoy aprendiendo mucho en esta columna de géneros y disidencias. ¿Crees, Juano, que en la Argentina, a ver, un concepto que yo tengo en la cabeza siempre, es que Argentina, bueno, podría ser uno de los países más multiculturales del mundo debido a la absoluta mezcla de culturas y de etnias y de pueblos extranjeros que han llegado para formar este país, que, bueno, claramente podríamos decir el más multicultural de todos. La grieta se da, creo yo, ¿no? Esto es opinión o pensamiento mío, la grieta se da políticamente aquí y no tanto por etnias, razas, religiones. ¿Puede ser que sea así o hay algo que nos puedas comentar al respecto? Yo hoy prefiero pensar la cuestión política desde una cuestión del reconocimiento también, Ujú. ¿sí? Yo en la calle puedo ser leído como un varón, como una persona blanca, como una persona de clase media, ¿sí? O sea, como beneficiario de un montón de regímenes de opresión. Pero en esta perspectiva que te planteaba recién interseccional, también un sujeto puede representar lo contrario. Digo, no solamente estar en lugares de opresor, sino también de oprimido, porque también pertenezco a una minoría sexual, digamos, que es discriminada, ¿sí? Puedo ser también leído como un sudaca, ¿sí? En relación a un europeo, o un provinciano en relación a alguien que vive en una capital. O sea, también estoy bajo ciertos regímenes de opresión, como también soy beneficiario de ciertos privilegios. ¿Mm? Claro. Bueno, la cuestión política tiene que ver con eso, con cómo se te reconoce en el espacio público y qué derechos vas a ser portador o qué derechos te van a sacar, y si te sacan esos derechos por la lectura que se haga de tu cuerpo, bueno, el sistema te va a expulsar a una vida precaria, ¿no? Clarísimo, Juano Agostino, en este debut de nuestra columna disidente. Le vamos a cambiar el nombre a la columna, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, va a ir cambiando. Porque lo calculo. identificamos y le ponemos un nombre. Por el momento es importante igual a veces ir identificándose con algo, pero la idea es que sea un devenir, ¿no? Capaz que va cambiando de nombre. La columna del devenir. Bueno, muchas gracias. No, Juano, gracias a vos, un lujo tenerte aquí en los estudios. 38 minutos pasaron de las 5 de la tarde, acaba de terminar la columna la columna disidente, le vamos a seguir diciendo. El compañero Juano Agostino, clarísimo, para aprender, para escuchar, para prestar atención. A mí me encanta estar produciendo este programa porque aprendo mucho, acabo de aprender un poco más de economía política, ahora acabo de aprender un poco más sobre conceptos de interseccionalidad y minorías marginadas, que bueno, me retó un poquito Juano por decirlo de esa manera, pero no entiendo de qué manera lo puedo abordar con el mayor de los respetos posible
hacia todos. Quiero decir que en este programa quien les habla, Manuel Barbani, acompaña todas las luchas y apoya a todas las luchas populares de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Así que nada, cerramos la columna. Un lujo. Juan Agostino, psicólogo. Bueno, no lo voy a identificar más. Juan Agostino, el columnista de Sobre las Cartas, la Mesa, en cuanto a disidencias compete. Vamos a escuchar un poco de música ahora y en ratitos volvemos con